Estamos en nuestra audiencia preliminar y vamos a conversar con el doctor Ascanio Abreu Polanco. Él es gastroenterólogo, también especialista en medicina interna y en endoscopía. Y vamos a conversar sobre la úlcera péptica. Bienvenido, doctor, al Tribunal de la Tarde. Gracias. Placer estar por aquí y gracias por invitarme. Bueno, y vamos a conversar con el doctor acerca de este tema, compartiendo el mejor café de los dominicanos y el mundo, que es el Café Santo Domingo. Claro que trae no. Carla, como siempre. Carla, gracias. Desde el aroma se siente Ese su cafecito, sabor. Carla, cuánta falta me Bien, hace este cafecito. Necesitamos ese Café Santo Domingo. ¿Dónde estaba yo ayer y el lunes? Doctor, Interesante. iniciar Gracias. no solamente con este brindis para usted, sino preguntándole, ¿qué es la úlcera péptica? Muy bien. Bueno, la úlcera no es más que, en términos un poquito más científicos, vamos a decir, es una disrupción de la mucosa del estómago. La mucosa es la capa que cubre el estómago por dentro. Y hablando más llanamente, una úlcera es una especie de llaguita que se forma en la pared del estómago, en el estómago. Es una especie de llaga o de un peladito, vamos a decir, que se forma en el estómago. Puede ser en el duodeno también, que es el comienzo del intestino delgado, o sea, lo que le sigue al estómago, o puede ser en el esófago. El término péptico es un término que se utiliza cuando hay relación al ácido del estómago. Se utiliza ese término de úlcera péptica. Entonces la úlcera puede ser esofágica, gástrica, si está en el estómago, o duodenal, si está en el intestino, en el comienzo del intestino delgado. Esa primera porción ahí del intestino, que se llama el bulbo duodenal, es donde usualmente están las úlceras. Así mismo, ¿y qué provoca una úlcera? Bueno, como ustedes sabrán, pues el estómago es un órgano que lo que tiene normalmente en su interior es ácido clorhídrico y otra sustancia se llama peptina, que son ácidas realmente. El pH del estómago es un pH ácido, bastante ácido. El pH neutro es alrededor de 7, para que tengan una idea. Y el estómago tiene un pH alrededor de 3 o 4, o sea, un pH muy ácido. O sea, el medio del estómago es bastante ácido. Entonces, imagínense ustedes que en un medio ácido se produzca una especie de llaguita o de peladito en el estómago. ¿Cómo esto podría molestar? Entonces, hay muchas causas que pueden producir úlceras. Antes de descubrir el famoso Helicobacter pylori, que es una bacteria, es un bacilo gran negativo, es una bacteria, pues se atribuía la úlcera a otras causas, que todavía pueden ser, pero ya hoy en día la gran mayoría de las úlceras son producidas por dos grandes cosas. El Helicobacter pylori, que es la bacteria, y las úlceras producidas por medicamentos que son antiinflamatorios, lo que normalmente nosotros llamamos AINES, o antiinflamatorios no esteroideos. Un abuso de este tipo de medicamentos, donde están básicamente el diclofenac, el ibuprofen, la aspirina, piroxicam, meloxicam, todo ese tipo de antiinflamatorios que se usan mucho, por ejemplo, en cuestiones reumáticas, artríticas, dolores en el cuerpo, etcétera, y que funcionan muy bien en esa parte, pero tienen ese inconveniente de que pueden ser lesivos al estómago. Entonces, hay personas que lo toleran a veces bien, pero hay personas que no lo toleran suficientemente bien y puede producirse úlcera medicamentosa por este tipo de medicamentos. Y el Helicobacter pylori, que es la bacteria, es una bacteria que se aloja en la pared del estómago, debajo de la mucosa del estómago. Es algo microscópico, o sea, no se ve. O sea, no es algo como la gente piensa que tiene a veces alguna especie como de lombriz o algo en el estómago o algo de ese tipo. Es algo microscópico que realmente no se ve. Y segrega una sustancia, una ureasa se llama, que ataca la pared del estómago, o sea, la mucosa del estómago y la destruye, vamos a decir así. Entonces, esa capa mucosa del estómago es lo que protege el estómago. O sea, el estómago tiene ácido, pero las paredes del estómago son especiales para que ese ácido esté ahí. O sea, si tú coges ese ácido y lo pones en otro lado, te irrita, lo quema. O si se rompe esa barrera protectora de moco, de mucosidad
que es especial a base de bicarbonato y una serie de cosas. Es una mucosidad especial que cubre esa pared. Cuando eso se rompe, se quita, entonces se produce una llaguita y entonces ese ácido que está en el estómago ataca esa área de ahí y entonces ahí viene la úlcera, básicamente. Doctor, ya usted habló de 2 elementos que pueden hacer que una persona contraiga la enfermedad. Habló de los medicamentos y habló también del Helicobacter pylori. En cuanto a la alimentación, ¿hay algunos tipos de alimentos que pudieran producir, degenerar y ayudar para que el organismo cree una úlcera? Bueno, no se considera la alimentación en sí como un factor productor de úlcera péptica. Sí son elementos que podrían contribuir a agravar una úlcera péptica o a evitar que ésta se sane, vamos a decir, más rápidamente, pero no se considera una dieta, por ejemplo, rica en picantes, muchos condimentos, sazones, grasas, por ejemplo. Ese tipo de dieta así un poquito fuerte, agresiva, es un factor contribuyente. Pero no se considera un factor realmente productor de úlceras, no es así. Igualmente, por ejemplo, el cigarrillo y el alcohol y el café mismo no se consideran productores en sí de úlcera tampoco. Son factores que contribuyen a que se pueda agravar una úlcera ya, o evitar que se sane más rápidamente, o que haya peores síntomas, peores malestares y eso. Pero no se considera etiológicamente un factor, la dieta en sí, como para producir una úlcera. ¿Y cuáles serían entonces los factores principales que nos llevan a producir estas úlceras? Sí, no, el factor principal son esas 2 grandes causas, como dije, que son los medicamentos, sobre todo ese tipo de medicamentos, y la bacteria en sí. Son las 2 grandes causas. Ya una vez se produce la úlcera, pues entonces ya ahí vienen los malestares y eso. ¿Cómo se expresan esos síntomas, doctor? Sí, bueno, definitivamente hay muchos síntomas asociados. No siempre permanecen o coinciden todos, naturalmente, pero hay dolor de estómago. Cuando uno siente hay ardor, como ese ardor así, podría... Hay ardor, sí, hay ardor, hay dolor de estómago, puede haber náuseas, puede haber vómitos, hay problemas digestivos, lo que nosotros llamamos dispepsia o síndrome dispéptico, esa sensación de llenura, de digestión lenta, sensación de plenitud postprandial, o sea, luego de haber comido, se siente uno lleno por mucho tiempo. Incluso a veces hay esa especie como de dolor de hambre. Es como una especie de dolorcito, como de cuando tú tienes el estómago vacío muchas horas, que todo el mundo ha sentido alguna vez. Bueno, cuando hay úlcera es algo parecido, sobre todo la úlcera duodenal, característicamente da ese dolor de hambre, que con el estómago vacío, por ejemplo, a media mañana, a media tarde o en la madrugada, ya cuando tú tienes muchas horas sin ingerir alimentos, entonces ahí viene ese dolor que a veces te despierta en la noche, en la madrugada, y que característicamente podría mejorar cuando uno come algo suave, ligero. Tú le echas algo al estómago y mejora muchas veces, salvo que tú le eches algo, como hablamos ahorita, de grasas, sazones, irritantes, podría, pero si tú comes algo suave, tiende a mejorarse muchas veces. Pero para tratarlo, porque eso es una mejoría leve, pero ya para curarse. No, ya para curarse hay ya medicamentos, definitivamente. Claro, una dieta saludable contribuye a que usted se mejore más rápido. O sea, si usted evita ese tipo de cosas que estábamos hablando ahorita, de dietas agresivas y eso, pues eso usted va a mejorarse más rápido. Pero el tratamiento básicamente es medicamentoso. No se llega a cirugía con ese tema. Bueno, la cirugía ya es algo para una complicación de las úlceras. Las úlceras pueden complicarse, o sea, una úlcera puede perforarse, una úlcera puede sangrar y producir un sangramiento gastrointestinal. Ya eso son complicaciones de la úlcera que ya son graves, que hay que tratarlas ya a veces quirúrgicamente, a veces conllevan. Ya hoy en día es muy raro que se someta a un paciente de una úlcera a una operación como era antes. Hace muchos años atrás ya, incluso pacientes que sangraban y eso, eran sometidos inmediatamente casi a una cirugía. Y eran cirugías más agresivas. Se cortaba medio estómago y cortaban los nervios vagos, neumogástricos, que van al estómago. Se cortaban para que hubiera menos inervación al estómago. Y eran cirugías agresivas. Ya hoy en día es muy raro porque ya con
tratamientos actuales que tenemos, incluso a través de endoscopías y eso, tú puedes inyectar una úlcera que esté sangrando, tú puedes cauterizar la úlcera. O sea, ya hay muchas cosas que te permiten controlar ya esas complicaciones y eso. Una perforación ya quizás es un poco diferente, naturalmente, porque ya una úlcera muy grande puede perforar. Ya una perforación te puede producir ya una emergencia, ya lo que se llama un abdomen agudo, o sea, puede producirse una peritonitis y ya entonces hay que proceder, ya necesita un procedimiento quirúrgico ya de emergencia. Pero ya hoy en día muy raro con los tratamientos médicos que hay actualmente, casi nunca se llega a esas complicaciones que son las más frecuentes, son el sangrado. La perforación no es tan frecuente, se puede ver, pero sangramientos se pueden ver, sobre todo por los medicamentos. Son medicamentos tipo diclofenac, aspirina y ese tipo, ibuprofeno, etcétera. Si tú tienes una úlcera, por ejemplo, y usas ese tipo de medicamentos, probablemente tú puedas producir un sangrado, esa úlcera la puedas poner a sangrar. Entonces ya las complicaciones ahí entonces ya son más graves, naturalmente. Sí, doctor. Los medios diagnósticos para detectar las úlceras, ¿cuáles se utilizan, los más comunes? Sí. Perdón, antes de pasar a ese temita, concluyendo con la pregunta de ella, como el Helicobacter pylori es una de las causas principales de úlcera y de gastritis y es una bacteria, el tratamiento es con antibióticos. O sea, antes, hace muchos años, no era ni siquiera soñarlo, que tú podías tratar una úlcera con antibióticos. Es algo como que te choca, tú dices, ¿cómo? Una úlcera y darle antibióticos. Pues sí, el tratamiento del Helicobacter pylori es con antibióticos. Aparte de los medicamentos que se usan para las úlceras, que son los inhibidores de bomba de protones y los inhibidores de los receptores de histamina, donde están la ranitidina, la famotidina, el omeprazol y los derivados de omeprazol, como lansoprazol, esomeprazol, pantoprazol, etc. Ya esos son medicamentos, pero entonces, aparte de los medicamentos, si el paciente tiene Helicobacter pylori, entonces hay que tratarlo con antibióticos. Es una combinación de 2 antibióticos y a veces 3, de 10 a 14 días aproximadamente. Un paciente puede, bueno, la pregunta... Sí, doctor, los medios diagnósticos que utilizan los especialistas para detectar las úlceras. Sí, claro, la clínica, como todo en medicina, siempre hay una buena historia clínica, pues claro, es lo principal. Y los síntomas que tiene el paciente, un buen examen físico, etcétera, te pueden orientar a que este paciente pudiera tener una úlcera. Pero el diagnóstico en sí, la confirmación de esto, es básicamente hoy en día a base de la endoscopía. Lo que nosotros llamamos gastroscopía, o hoy en día se llama videogastroscopía. El término endoscopía es un término genérico que abarca la endoscopía alta y la baja. La baja se llama colonoscopía, cuando usted revisa el intestino grueso, y la alta se llama gastroscopía o videogastroscopía. Esto consiste en introducir un instrumento que es una especie como una manguerita, vamos a decirlo así, flexible, que tiene una cámara en la punta con unas luces y esto va conectado a una computadora y a un monitor de televisión. Es un sistema, un mini sistema de video, vamos a decir. Entonces usted introduce por la boca esta manguerita con la camarita y la lleva hasta el estómago, hasta más allá del estómago, realmente, hasta el intestino delgado, segunda porción, tercera porción del intestino, puede revisarse. Usted va viendo en una televisión en colores, usted va viendo todo por adentro, desde la boca, de un poquito más allá de la boca, hasta más allá del estómago. Es un procedimiento sencillo relativamente. No es molestoso eso, Sí, doctor. sí. No molesta absolutamente nada. Doctor, Solo de escuchar la narración del doctor, doctor, yo me estoy imaginando. algo Doctor, que yo me he está hecho unas cruzando. cuantas. La endoscopía, una vez, El paciente quizá hay que dormirlo, las ¿verdad? primeras endoscopías hace ya Sí. muchos años, que antes eran de fibra óptica, lo que se llama fibra óptica, que no Sí. existía la televisión y eso, sino que era, tú mirabas, tú metías el aparato y mirabas por un lentecito aquí. Y los medicamentos que se utilizaban antes eran de otro tipo. Entonces el paciente quizá no se sedaba tanto como ahora. Ya hoy en día, modernamente, las endoscopías se hacen con un anestesiólogo. Usted trabaja con un anestesiólogo al lado. Igual la colonoscopía. Igual la colonoscopía. El paciente está monitorizado, donde tiene su presión, su pulso, su oxígeno, un oxímetro, un monitor y eso. Está totalmente monitorizado y tú tienes el anestesiólogo al lado. Y la sustancia que se utiliza hoy en día, básicamente, es una sustancia que se llama propofol. El propofol es una sustancia, es un hipnótico de acción muy rápida,
pero tiene la virtud de que se metaboliza muy rápido también. O sea, es una acción corta y rápida. O sea, tú le inyectas a ese paciente un poquito de esa sustancia y el individuo se duerme, el paciente duerme casi inmediatamente. Totalmente dormido. Totalmente dormido. Porque he escuchado que no, como que la gente queda un poco despierta, en especial con la colonoscopía, para que pueda responder. No, depende de lo que se use, porque hay diferentes medicamentos. Entonces no te voy a decir, hay muchos sitios por ahí, vamos a decir, quizá da un poco cosa decirlo y eso, pero quizá en algunos hospitales o algo, vamos a decir que puede que no haya en el momento algún medicamento el ideal o algo y puedan usar otro sedante que sea un poco más suave o algo. Y podría pasar eso, que el paciente esté un poco, se despierte un poco o algo. O hay pacientes que metabolizan más rápido el medicamento también. Pero realmente si se trabaja con el anestesiólogo y como se trabaja hoy en día con estos medicamentos modernos, sobre todo el Propofol, no debe sentirse absolutamente nada. El paciente está sedado totalmente y está controlado su presión, su pulso, su oxígeno y todo. O sea que usted no siente absolutamente nada. Una gastroscopía es un procedimiento que debe durar unos 10 minutos aproximadamente, como mucho, no debe durar más de ahí. Se introduce el aparato, uno revisa todo y por lo general se toma muestras, se toma una biopsia a través del endoscopio con unas pincitas especiales que hay. Usted coge un pedacito del estómago y eso se manda a analizar al patólogo para ver si tiene sobre todo el Helicobacter pylori. Eso se hace de rutina básicamente hoy en día. Y esos procedimientos... Claro, si usted ve algo más que no sea la gastritis o la úlcera, pues usted le toma muestra también, alguna tumoración o alguna lesión que usted sospeche o vea algo raro, también se toma muestra. Ese tipo de procedimiento, doctor, ¿está incluido dentro de las ARS, de un plan básico, o son ya...? Sí, básicamente lo cubren, casi todas las ARS ya hoy en día lo cubren. Cubren un porcentaje. La mayoría de los planes, vamos a decir, los planes básicos, los planes normales que tiene la mayoría de la gente, te cubre un 80% usualmente del estudio. El paciente paga una diferencia, básicamente, que no es mucha. Entonces, claro, varía un poco de acuerdo al plan de seguro que usted tenga, depende de ciertas cosas, ¿no? Si se toman biopsia o no, más de una biopsia, si usted tiene un pólipo y hay que quitarlo, cortarlo. Hay ciertas cosas que pueden variar un poco y de acuerdo al seguro que usted tenga y eso, pero usualmente la mayoría de los seguros cubren un 80%. Si hay un plan de estos premium y eso, pues te cubre todo, naturalmente. Doctor, y cuando a los pacientes le detectan gastritis, ¿esta podría generar algún tipo de consecuencia a la úlcera o viceversa? Bueno, la gastritis es una inflamación de la pared del estómago. O sea, el estómago está irritado por dentro, está rojo, está inflamado. Así como cuando a uno le duele la garganta, por ejemplo, que tú te ves en un espejo la garganta y está colorada, está roja, pues el estómago igual, se pone así mismo. Está irritado, está inflamado, está rojo. Entonces esto duele, produce ardor, molestia, dolor, puede haber náusea, puede haber vómito, etcétera. No necesariamente una gastritis es un paso previo a una úlcera. Ahora, si usted tiene una gastritis muy fuerte, severa, y no se la está tratando y se descuida y eso, podría pasar a tener en algún momento una úlcera. No vamos a decir, puede ser, pero no es necesariamente una gastritis una úlcera. Usted puede tener una gastritis, bueno, por algo, porque se tomó un antibiótico por unos días, le cayó pesado, comió mucho picante, muchas cosas. Se le puede irritar el estómago por ciertas cosas, unos tragos de más, una aspirina o algo. O sea, que no tiene que llegar a ser una úlcera realmente, sino esto cae adentro de lo que es una gastritis, básicamente. Doctor, hay algunos mitos sobre la gente utiliza algunos tratamientos caseros. Siempre he escuchado que para la úlcera, leche fría, tomar mucha leche fría, el jugo de la papa. Explíquenos esto porque los amigos televidentes están interesados en saber si esto es real, que la mejora, que la cura. Sí, bueno, realmente lo de la leche es un mito, realmente. No. Hace muchos años se usaba la leche casi como parte del tratamiento. O sea, una dieta con leche y papa era lo clásico y hace muchísimos años y eso. Realmente la leche, un poco de leche, quizá un poco fría y eso te puede mejorar en el momento el ardor o la molestia que tú tengas en el estómago. Un paliativo. Pero es un paliativo y es algo transitorio.
Si usted usa mucha leche, la leche produce como una especie de rebote y después te da más acidez. Y sí, o sea que no se recomienda realmente el uso de la leche. Si a usted le cae bien la leche, que tome un poco de leche, tampoco es que te va a agravar la úlcera necesariamente, pero no se considera como un parte del tratamiento, de qué bueno mucha leche para que la úlcera se te sane o la gastritis más rápido. No es así realmente. Y por ejemplo, eso del jugo de la papa, bueno, son ciertas cosas naturales que refrescan el estómago, realmente, o sea, que no te van a hacer daño, la gente lo usa y eso puede usarlo. Ya esas cosas caen más dentro del el manejo de los naturalistas, los naturistas y eso, no. Ya nosotros los gastroenterólogos no usamos tanto a veces esas cosas naturales y eso. Pero sí, hay cosas de ese tipo como el jugo de la papa y eso que son refrescantes y te pueden ayudar a mejorar los síntomas. No es que te va a curar una úlcera a base de jugo de la papa, naturalmente. Sí. Doctor, antes de irnos, todo el que quiera comunicarse con usted y tratarse, ¿dónde puede hacerlo? Yo estoy en la clínica Gómez Patiño, Muy bien. en la mañana y en la tarde, en mi consulta. Y su teléfono, doctor, quien quiera llamar para una consulta con usted. 809-688-9445. Y ahí tenemos otro número en pantalla también. Sí. Ahí hay otro número. El de la sí. clínica Ese debe es el de la ser. clínica. Exactamente. Antes que viene y pida la pausa, doctor, cuando una persona vomita con sangrado, ¿eso es sinónimo de úlcera o pueden ser otras cosas? No, pueden ser otras cosas, no necesariamente es una úlcera. Tú puedes tener unas varices en el esófago, por ejemplo, varices esofágicas, que son complicaciones de la cirrosis hepática, por ejemplo, problemas del hígado. Sí. Ya se produce lo que se llama hipertensión portal y eso puede tener unas venas grandotas ahí en el tercio inferior, en la boca del estómago entrando ahí, que se rompe una varice de esa y puede producir un sangramiento. Y la tos seca, cuando una persona está... También tiene esa- un podría exceso ser- de tos te puede Sí. contribuir, pero ya eso no viene del estómago, eso viene de la vía digestiva, de los bronquios muchas veces. Se llama muy bien. hemoptisis, se llama, cuando tú ya vomitas sangre que viene de la Sí. vía respiratoria. Pero ya ahí tiene que haber complicaciones de tipo, por ejemplo, tuberculosis, enfermedades pulmonares ya crónicas y eso, que bajo un absceso de tos pudiera en un momento dado venir sangre o algo, una náusea, un vómito. Pero eso ya viene de la vía respiratoria, no de la vía digestiva realmente. Bueno, Doctor doctor, Ascanio, muchísimas gracias por esas orientaciones. Gracias a ustedes Sí, por la sí. invitación. Más El doctor adelante, comunica muy bien. Claro, Sí, claro. sí, hay que Claro, traerlo que más la- a más menos. adelante, doctor, La tiene que nota estar aquí bien, con sí. nosotros con otro tema también tan interesante como este. Con mucho gusto. Nos vamos a un corte de publicidad, pero cuando retornemos, el Tribunal Deportivo con Cristian Rojas con informaciones interesantes.